pasamos a la próxima película, que es una película del año 1966, que es Fahrenheit 451. Es una película de François Truffaut, es director francés, pero la película es del Reino Unido, ¿no? Se hizo allí y es basada en una novela de Ray Bradbury, que es digamos uno de los escritores representativos del cine, de la literatura de ciencia ficción, ¿no? o de fantasía. Y aquí vivimos en un mundo distópico de un futuro más o menos próximo, donde los libros están prohibidos, ¿no? Nadie está autorizado a tener libros y existe como un grupo de bomberos, ¿no? que patrulla toda la ciudad en busca de estos libros. Estos bomberos no apagan incendios, sino queman libros, ¿no? Esa es su función, ¿no? Y a través de esta compañía de bomberos, por decirla de alguna forma, conocemos al protagonista, ¿no? Que es uno de los más disciplinados trabajadores que cumple su labor con bastante eficacia, ¿no? Es tanto así que está próximo a ser ascendido, ¿no? en su puesto, ¿no? Y a través de este hombre es que conocemos a algunas personas, a una persona en especial, a una mujer que se hace conocido de ella y se da cuenta de que hay algo más en los libros, ¿no? Que esta mujer como que la convence de que su trabajo no es, digamos, del todo correcto, ¿no? Le empieza a meter es como un bichito, ¿no? De los libros que lee, que por qué los quema, ¿no? ¿Por qué no los atesora o los lee, ¿no? Para enriquecerse, ¿no? En este mundo ficticio, ¿no? Donde todo es audiovisual, ¿no? Vemos un mundo donde hay televisores que están como ahora, ¿no? Pantalla plana en las paredes, donde hay una especie de interacción, ¿no? Con los mismos actores que aparecen en las pantallas, y eso también me recordó a que ahora hubo una serie hace un año, ¿no? Que salió en Netflix, donde uno podía elegir qué acción va a tomar el actor, el protagonista, ¿no? Como antes también habían esos libros, ¿no? Donde uno leía hasta cierta parte del libro y en una página al final te decía: si hace esto, ándate a la página tal, o si hace esta cosa, ándate a la página tal. Y donde uno más o menos iba decidiendo a través de lo que uno elegía en el libro, el destino, ¿no? del protagonista, ¿no? En este caso es similar, pero de manera visual, ¿no? Uno tiene que escoger cuál es la decisión, ¿no? que debe tomar el protagonista, ¿no? Y me recordó que ya estamos como viviendo ese momento actualmente, ¿no? Que en este libro en esta película era algo distópico, ya lo tenemos en esta realidad, ¿no? de esto del mundo audiovisual, ¿no? Y así vi varias cosas, ¿no? Por ejemplo, también hay un momento donde estos bomberos de un momento a otro se ponen como un equipo y empiezan a volar con un motor detrás, ¿no? Que tienen atrás, y empiezan a volar. Y si bien la película no ha envejecido de manera adecuada, porque se nota un poco un efecto tipo Chapulín Colorado, donde empiezan a volar y se nota como el croma, que todo duro, ¿no? Entonces esos equipos, por ejemplo, de una persona que pueda volar, también ya hay en la actualidad, ¿no? Sobre todo he visto en algunos ejércitos que tienen ese equipo, ¿no? de sobrevolar con una especie de motor que tienen de mochila, ¿no? Uh-huh. Y así tiene varios elementos, ¿no? que actualmente ya existen. Afortunadamente todavía no quemamos libros, pero
cada vez menos gente lee, ¿no? Y ya no es necesario quemarlos, ¿no? Sino Claro. enviciar a la gente con otras cosas, ¿no? No sé qué te pareció a ti la película. Sí, es una brillante película de una obra literaria que también es brillante y que, como tú lo dices, es lo simpático de la novela y de la película es de que grafica grotescamente el hecho de una sociedad que no lee o que rehúye de la lectura o que detesta de la lectura o simplemente para ellos la lectura no existe y solamente existe, como tú lo has señalado, el mundo audiovisual. Y eso lo estamos viviendo ahora. Entre nosotros, yo considero que entre nosotros en esta sociedad no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta de que existe un grueso grupo de la población que no desea leer, está metido en su celular, está metido en las redes sociales y ese para ellos es un mundo. Pero hay novelas, hay obras literarias, hay películas que te dicen eso mismo, pero de una forma gráfica, o como se suele decir actualmente, que te lo cuentan o te lo narran, o es una especie de manual para dummies, ¿no? Donde te grafican fehacientemente qué es lo que está pasando con esta sociedad, imaginando una sociedad alterna en la cual se persigue a las personas que están leyendo, ¿no? De tal forma que esas personas rehuyen de la lectura y se refugian en el mundo audiovisual, tal como lo vivimos ahora, solamente que en la película lo narran de esta forma más gráfica, o lo podemos decir más didáctica, pero básicamente es lo mismo, es lo que estamos viviendo ahora. Y el hecho, esta película, tú no lo has dicho, Leo, pero esta película cierra con una brillante secuencia, son varias escenas donde nos cuentan de que existe un mundo, existe un refugio a las afueras de la ciudad, donde no llegan estos bomberos que queman los libros, donde existen personas que se leen todo un libro entero para ser uno de ellos el poseedor de la sabiduría o por lo menos saber de memoria un libro. Y así el amigo de esta persona también se ha leído un libro completo para saberlo de memoria y así formar una especie de círculo que van a hacer que persista o que subsistan estos libros, pero en la mente de uno, y cuando esta persona muere lo transmite a su hijo. Es cuando llegué a ver esta parte de la película, confieso que no leí la obra de Ray Bradbury. Cuando llegué a esta parte de la película me hizo recordar a los inicios precisamente de los relatos orales que nos contaban o que nos decían que fue la base de fue la base de las tradiciones orales por las cuales se rescataban o persistía de generación en generación las leyendas de las tribus primigenias, de las culturas antiguas, cuyos relatos subsistían de esa forma. Entonces me pareció que la película, cuando cierra de esa forma, estamos volviendo, fue como un choque visual, porque me hizo entender que vamos a volver a una especie de sociedad donde la transmisión de la cultura va a ser de esa forma, va a ser contada de persona a persona, por tradiciones orales. O sea, se va a completar un círculo en el cual vamos a llegar a una especie de conservar nuestra cultura por la oralidad, cosa que fue el inicio que fue una costumbre que se inició con la civilización. Entonces esta película es maravillosa por ello, por mostrarnos una sociedad que detesta los libros, como la que, o por lo menos como la que nosotros vivimos acá, en la cual las personas son reacias a leer, y
que al parecer plantea la película que nosotros vamos a llegar a esta especie de tradición oral, ya que como la gente no lee, van a haber ciertas personas que van a transmitir esto a algunas personas para de esa forma que subsista, que por lo menos siga vigente la información de las primeras personas que pudieron haber leído ciertas obras. Esa es la percepción que tengo de esta película, Leo. Sí, es una película, como bien indicas, bastante que recoge la tradición oral, ¿no? que veíamos antes de que existiera la imprenta, ¿no? Todo era de manera oral, ¿no? Y ahora aquí nos muestra este mundo donde supongo que fue escrito por Ray Bradbury en un momento en que él ya sospechaba que la lectura estaba siendo dejada de lado, ¿no? De repente por el cine o la televisión, e imaginó este mundo donde ya no se lee y está prohibido. Además de eso, está prohibido leer, ¿no? Por ese lado también los escritores han sabido dar rienda suelta a su imaginación para exagerar lo que ellos de algún momento presagiaban o ya vivían en cierta forma en el momento actual en que se escribió, ¿no? esta novela, ¿no? Y bueno, se la recomendamos porque es una gran película que, si bien, como bien indico, los efectos no han envejecido bien, pero el mensaje de la película sí es bastante valioso, ¿no? Y también sería recomendable no solo ver la película, sino también leer el libro, ¿no? Es una tarea que tengo pendiente. Sí, yo también. Y